Hemos llegado a nuestro capítulo número 180 y esta semana vamos a analizar la nueva posición de Luis Almagro y su apuesta al diálogo con el madurismo. Luego les vamos a contar cómo el oficialismo intenta desvincularse de la simbología política de Hugo Chávez en el principal banco del país. Y vamos a cerrar con los detalles de la guerra entre el gobierno y los empleados públicos, quienes aseguran que el Estado evade sus obligaciones en temas laborales. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les hablo una vez más Luis David Michelena y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestro episodio número 180 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es y Tal Cual. 128 semanas o el equivalente, que son 2 años y 155 días, han transcurrido desde la llegada del coronavirus a Venezuela. Si bien es cierto, hemos visto en los últimos días un descenso importante en los números de contagio, invitamos a toda nuestra audiencia que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de sus familias. Y esta semana vamos a abrir visitando el portal runrun.es, o mejor conocido como Runrunes, y aquí nos encontramos con un RR Plus titulado Almagro abandona postura radical y apuesta al pacto con Maduro. Durante su primer periodo como secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro era contrario a un diálogo con el gobierno madurista. Recordemos sus declaraciones en el año 2019, prepandemia. Creo que lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Es ese el objetivo. Entonces, todo el que quiera fortalecer esa negociación de salida de la usurpación, esa es la negociación que hay que hacer. Ahora, el uruguayo propone una estrategia de cohabitación con el gobierno que para los opositores más radicales resulta simplemente inaceptable. El eje de la propuesta está en la posibilidad de que a través de la negociación la oposición pueda conseguir espacios de poder que permitan el avance hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Vamos a conversar con el periodista Reyes Teis, quien nos va a aclarar un par de preguntas. Hola Reyes, un gusto darte la bienvenida nuevamente al podcast. Cuéntame por qué ha fracasado la pretensión de la oposición venezolana de sacar a Maduro del poder. ¿Qué ha fallado a nivel de estrategia? Hola Luis, recibo un cordial saludo. Podemos decir que uno de los principales elementos tiene que ver con la fragmentación de los factores opositores. En la oposición todos dicen querer la unidad, pero la verdad es que juegan su propio juego y parecen estar más dispuestos a conversar con el régimen de Nicolás Maduro que con ellos mismos. Por eso se necesita una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo entre ellos mismos, posiblemente con la incorporación de especialistas en temas de negociación que logre, por un lado, disminuir este gran nivel de desconfianza que hay entre estos actores, pero además de ello, que a partir de objetivos en común se logre establecer también una estrategia en común. Esto es fundamental para poder sentarse luego con Nicolás Maduro. Luego, en la plataforma unitaria hay una sobrevaloración de sus capacidades reales, porque la verdad es que su liderazgo es muy precario. No significa esto que haya que incorporar a actores que han sido cooptados por el gobierno, pero sí tienen que colocar pies en la tierra y saber que su liderazgo limitado no les permite monopolizar la lucha democrática como pareciera que han pretendido. ¿Y crees tú que la estrategia de Almagro en torno a Venezuela y el tema del diálogo hizo daño durante este primer periodo en la OEA? La política de Luis Almagro en la OEA con respecto a Venezuela apuntaba a meterle presión al régimen de Nicolás Maduro para lograr una transición democrática negociada. El hecho que eso no haya dado resultado no significa que las actuaciones hayan sido incorrectas, sino que obedecía a una situación geopolítica concreta que en este momento ha cambiado. Considero que realmente los principales errores que han limitado esa posibilidad han estado en el plano interno.
Muchísimas gracias, Reyes. Hasta una futura oportunidad. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde. Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y El News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIFs, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un trabajo titulado Ojos de Chávez, el emblema del oficialismo que desechó el Banco de Venezuela. La semana pasada el Banco de Venezuela fue noticia por la eliminación de los ojos del fallecido presidente y padre de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, de la fachada de su edificio principal en el centro de la ciudad de Caracas, capital venezolana. Incluso hay algunos expertos que aseguran que se trata de una estrategia para alejar la marca del chavismo y buscar nuevos inversionistas en el sector privado. Vamos a conversar con la autora del reportaje, Kimberly Talero, para que nos responda un par de preguntas. Kimberly, bienvenida, siempre un gusto tenerte en el podcast. ¿Crees tú que esta estrategia le dará resultado al madurismo en vista de que aún siguen existiendo problemas de fondo en empresas del Estado? Hola Luis, un saludo a ti y a toda la audiencia del podcast 3 en 1. Encantada de estar nuevamente por acá con ustedes. Con respecto a tu pregunta, debo decir que el experto en marketing con el que conversamos para este trabajo nos hablaba de que las estrategias de reposicionamiento de marcas no dan resultados inmediatos. Ese es un trabajo que lleva años, que lleva tiempo. Cambiar esa imagen del Banco de Venezuela de cercano al chavismo, al gobierno de Maduro, no va a ser tarea de un día para el otro. Sin embargo, este experto nos decía que este es un primer paso, que además debe ir acompañado de otro tipo de acciones en el banco, como el trato al usuario desde las agencias, un tema de confianza en el banco. O sea, es otro trabajo más profundo que tienen que hacer. Este es simplemente como la parte más visual. Y en ese sentido, el experto en finanzas, en bolsa de valores, que también consultamos para este trabajo, nos hablaba de la obligatoriedad que tenía ahora el banco por estar un porcentaje de sus acciones en la bolsa de valores de ser más eficaz, más eficiente como institución financiera. Eso pasa por otra serie de procesos, controles, auditorías que ahora van a ser necesarias en el banco. Entonces digamos que es un primer paso hacia ese cambio y esta apertura del capital privado y lo que implica esa apertura del capital privado. ¿Y consideras que esta es una estrategia general en vista de que hemos visto el desplazamiento de la figura de Chávez también en otros escenarios? Sí, definitivamente sí. Lo decía uno de los expertos en comunicación política que también consultamos para este trabajo, que hay una tendencia dentro del chavismo a desvincularse un poco de esta figura de Chávez como líder indiscutible del oficialismo y mostrar ahora la imagen de Maduro como la nueva cara. Y esto de cara a las elecciones presidenciales del 2024, o sea, forma parte de todo ese trabajo que se viene haciendo para mostrar a Nicolás Maduro como líder indiscutible del chavismo y candidato presidencial a esa contienda electoral de 2024. Entonces definitivamente sí, como lo decían nuestros expertos, por allí va la estrategia que está usando ahorita el gobierno de Maduro. Encantado de saludarte, Kimberly. El turno de cierre le toca esta semana al portal Tal Cual y aquí tenemos un trabajo titulado Gobierno obrero en guerra contra sus empleados para evadir salarios igualmente miserables. El aumento del salario mínimo que en Venezuela se dio en el mes de marzo de este año y equivalía aproximadamente a unos $40 mensuales, hoy en día apenas representa $28 de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Esta cifra deja al sueldo venezolano en el umbral de la pobreza extrema. El Banco Mundial etiqueta un salario como crítico cuando este está por debajo de los $1,90 diarios.
El gobierno de Maduro además burla sus compromisos laborales y surgen disyuntivas como el instructivo ONAPRE, que de acuerdo a cientos de trabajadores viola las obligaciones patronales. En este caso han sido los docentes quienes principalmente han denunciado la puesta en marcha de este instructivo y vamos a escuchar un poco parte de los reclamos que hacen los educadores. El instructivo ONAPRE es un instructivo malévolo que sencillamente deja sin efecto las cláusulas que el gobierno considera de los contratos colectivos que lesionan lo que ellos llaman la fuente de trabajo. En este caso, en el caso de los universitarios, son alrededor de 14 cláusulas las que están raspadas y a las cuales le rebajan el salario a los trabajadores en más de un 60%. Nada más y nada menos que eso. En el caso de profesores universitarios, estamos hablando de 100 y pico de dólares menos en el mes. Le damos la bienvenida al podcast al periodista Brian Contreras, autor del reportaje. Brian, un gusto saludarte. ¿Se podría decir que son los docentes los profesionales más mal pagados en Venezuela actualmente? Hola Luis, y un saludo para toda la audiencia de 3 en 1. Muchas gracias por la invitación. Para responder a tu pregunta, me parece que es un tanto irrelevante tratar de definir cuál es el sector profesional que peores ingresos percibe dentro de la administración pública, ya que estamos hablando que todos los sectores profesionales están sometidos bajo condiciones similares. Obviamente el sector de los docentes es uno de los más perjudicados, pero también ocurre con doctores, con enfermeras, con profesores universitarios e incluso con otras profesiones como ingenieros, arquitectos. Todos los que estén bajo un contrato dentro de la administración pública y dependan de esos tabuladores están en estos momentos percibiendo un salario muy por debajo al que puede ofrecer, por ejemplo, el sector privado. Y lo que es peor es que el gobierno aplica ciertas trampas para evitar algunos pagos. Por eso existe el instructivo ONAPRE, mediante el cual quebranta o incluso disminuye algunas primas y beneficios laborales para evitar este pago. Y es básicamente una de las razones por las cuales está protestando no solo el sector del personal docente, sino varios sectores laborales por unas condiciones mejores y unos salarios mayores. ¿Y cómo podrían los organismos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, comprometer al gobierno de Maduro a que respete los derechos de los trabajadores? Es importante tener en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo, así como ningún otro organismo multilateral, tiene la potestad para obligar a hacer algo al gobierno. Sin embargo, sí tienen la potestad para emitir ciertas sanciones dentro de sus propios organismos o incluso expulsar a países miembros. Entonces, si estas son las consecuencias a las que se enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro, lo más probable es que ese contexto ejerza presión para ellos y los obligue cuando menos a decidir entre corregir y acatar estas decisiones o estas consecuencias que los organismos multilaterales puedan imponer. Entonces es una ventana de oportunidades para el sector sindical, especialmente porque el gobierno en estos momentos está tratando de legitimarse ante toda la comunidad internacional. Eso incluye obviamente a los organismos multilaterales para las elecciones del 2024. Entonces, al menos en estos próximos 2 años se abre una ventana de posibilidades importantísima para tratar de obligar al gobierno a ejercer algún tipo de cambio. Mientras tanto, la lucha sindical, los organismos sindicales del país están tratando de suministrar a la OIT de toda la información posible, de todas las denuncias posibles, para que desde este organismo se ejerza algún tipo de presión contra el gobierno y sea un poco más factible ver ese cambio. Muchísimas gracias, Brian. Estimada audiencia, y con esto nosotros hemos llegado al final del episodio número 180 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Un placer haberlos acompañado esta semana. Como toda la semana les pido por favor nos ayuden a llegar a mucha más gente. Suscríbanse en las diferentes plataformas en donde nos pueden encontrar, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y recuerden que también estamos en la plataforma de videos YouTube. Reiteramos nuestra invitación a que se sigan cuidando, a que sigan usando su tapabocas, gel antibacterial, alcohol y mantengan las medidas de bioseguridad. En la producción de este espacio estuvieron Yanalí Fermín
mí, Francisco Zambrano, y en la edición, Abraham Moncada. Les narro una vez más Luis David Miquilena. Para mí es un gusto acompañarlos en esta cita semanal en donde nos encontramos con lo mejor de estos 3 portales, y recuerden que nos vamos a escuchar la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y pásenla bien. Hasta luego.